¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos otra vez a El Laberinto. Mi nombre es Andrés Canseco y como cada semana tenemos un programa lleno de cosas que comentar, así que empezamos. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Cuesta creer que en pleno siglo XXI, en este año ya 2023, en el que no solo la tecnología, sino los adelantos de la ciencia permiten a las personas prolongar su vida, hecho que tiene una dimensión no solamente de salud, sino también filosófica, como vamos a ver sobre el final, cuesta pensar que a estas alturas de la civilización tengamos que soportar esta realidad, ya no solo tercermundista, sino particularmente atrasada en Bolivia. Y me refiero, por supuesto, a la triste situación del fallecimiento de este menor en Santa Cruz, picado por un alacrán. Es cierto, nadie espera estas cuestiones, están relacionadas a accidentes, están relacionadas a cosas que uno no aguarda. Pero si otros países vecinos, y no estábamos hablando necesariamente de Europa o de Estados Unidos, o de Asia, sino países vecinos cuentan con medicamentos, con antídotos para este tipo de situaciones, ¿qué pasa en Bolivia para que no se tenga a mano esto? Y lo peor todavía termina siendo cómo se quiere utilizar esto de manera política. Entre las últimas 48 horas ha habido una especie de discusión entre miembros del gobierno departamental de Santa Cruz y miembros del gobierno central, particularmente de una viceministra, acerca de por qué no habría llegado el antídoto a tiempo. Fíjense que desde ahí ya estamos mal. La gran pregunta es ¿por qué no existe acá? La respuesta de ciertos funcionarios fue que esa picadura o ese tipo de situación en la que la picadura más algunas cuestiones congénitas que tenía el menor se da muy poco. ¿Es esa la disculpa? ¿Es esa una justificación para que por algo tan que parece tan absurdo, porque eso es tan absurdo como la picadura de un alacrán, fallezca un niño? Y lo peor es que después de todos estos años de pandemia, todos estos años de restricciones, todos estos años en los que se viene diciendo que la salud es la prioridad, resulta que nos venían mintiendo. Y no hace falta solo pensar en la picadura del alacrán, con este lamentable hecho de este niño, sino tenemos la realidad del dengue. El dengue, a diferencia del coronavirus, es algo que está hace muchos años acá en este lado del país. Y las condiciones no han cambiado. No se ha mejorado en nada. Eso sí, discursos para inaugurar un hospital que ni siquiera lo inauguran. Caso de Montero, en el que también tienen culpa los del gobierno transitorio. No quedan disculpados, por cierto. Acá en Santa Cruz de la Sierra, el alcalde entregando ítems, haciendo que los funcionarios vayan a aplaudirle. ¿De verdad? ¿Ese es el nivel de salud que queremos? Se suponía que, y ojo, y lo dicen muchos defensores del estatismo, yo no, pero se suponía que con lo que pasó con el COVID y toda la emergencia sanitaria del 2020 y 2021, las cosas tenían que cambiar. Pero no fue así. Y es patético ver cómo discuten una viceministra con un secretario departamental acerca de quién fue el que trajo el antídoto tarde, quién fue el que se movilizó, cuando de nada sirve. Díganle a los familiares de ese niño si les importa la discusión. Díganle a todos estos que llegan a centros y no encuentran una cama por una picadura de mosquito, si les importa todo ese asunto político. Un amigo colocaba en una publicación: la gente no muere de dengue, muere porque no hay atención para el dengue, que es algo muy diferente.
Y es triste, por supuesto. Los fallecimientos, la adversidad, son cosas que pueden pasar. No vamos a vivir en un mundo de rosas, es cierto. Pero si se nos dice que se gasta tanto dinero en impuestos, que de los impuestos en salud, que la prioridad es la salud, ¿dónde está? Vayan ustedes en la madrugada. Van a ver colas en los hospitales, colas en las cajas de gente que busca ser atendida. Gente que después tiene que comprarse sus remedios. Y no estamos hablando de gente de la salud pública, de los asegurados. Gente cuyo dinero, cuyos aportes durante años de su trabajo fueron descontados, pero no tienen un trato digno. Ni qué decir de los hospitales públicos. Esa es la realidad que nos toca. Esa es la realidad en que vivimos, llena de demagogia, donde durante muchos años de supuesta estabilidad económica, de lo que igual vamos a comentar en unos minutos, se vanagloriaban, y no fue tal. Se despilfarraron en canchas, en publicidades, en guerreros digitales, ya voy a hablar de eso también. Y se olvidaron de la real salud, no de la demagogia, de la real salud de las personas. Insisto, uno como liberal espera que el Estado sea pequeño, pero si de alguna manera va a ser grande, y si algo tiene que hacer, por lo menos que lo haga bien, y no lo hicieron. Para ellos, por supuesto, para los grandes jefes, líderes, viajes a Cuba, viajes a Brasil, inclusive una suerte de mini amnistías para viajar, como lo fue en su momento la del presidente actual, a la que el gobierno transitorio por una cuestión humanitaria lo dejó salir para su tratamiento. Ellos felices, viajan en avión, se hacen atender. Alcaldes que van a Estados Unidos por cuestiones de salud, vaya a saber Dios y el diablo por qué. Pero el ciudadano común, usted, haciendo cola desde las 3 de la mañana para ver si un médico lo atiende. Y no es el problema de los médicos. Los médicos tienen otras carencias. Hacen lo que pueden con lo que tienen. Pero ese Estado al que todos tenemos que solventar, ese Estado opresor, que por lo menos debería darnos salud, no lo hace. Eso sí, para el discurso y para la demagogia, son los primeros. Decía hace un instante, en la cantidad de cosas que se dilapidó tanto dinero durante los supuestos años de estabilidad económica y de bonanza, que ya obviamente llegan a su fin. Y una de ellas tiene que ver con todo este afán demagógico. No solo la propaganda, no solo las vallas de Evo Morales, de Luis Arce, no solo la cantidad de anuncios que le aparecen a uno en las redes sociales o en YouTube, cuando quiere ver algo y ahí están los spots de la aduana, los spots del ministerio, de la presidencia, sino además resulta que durante años hemos mantenido a seres viles llamados guerreros digitales. Esos guerreros digitales que hoy, algunos de ellos, porque solamente fue en algunas redes sociales, fueron desactivados, algunas de sus cuentas, por Meta, por Facebook e Instagram. Y que ahora encima se vuelven el objeto de discordia, ya no solamente entre el oficialismo y la oposición, sino entre los mismos miembros del movimiento al socialismo. Resulta que para algunas personas, como el ministro Montaño, están cumpliendo una labor legal y solventados por nuestros impuestos. Y es más, cometen la ridiculez este sujeto de decir que va a interponer una acción contra Facebook, contra Meta, la ATT. Quien conozca un poquito de normativa, un poquito de sentido común, sabe que esto no es real. Y por el otro lado están los evistas, que ahora resulta que son víctimas, que dicen que esas cuentas han sido creadas para desprestigiar el antiguo proceso de cambio. Y es que eso también molesta. No molesta, indigna. Que se crean limpios, que se crean los del pasado, ¿cómo le llaman? Los renovadores versus los antiguos, que se quieran dar baños de moral entre ellos, cuando todos sabemos que son unos vulgares delincuentes. Y a mí me molesta, y justo estaba viendo hoy en redes y escuchando en la radio otro tramo de un programa bastante escuchado acá en Bolivia, y en Santa Cruz sobre todo,
¿Cómo se le da palestra a gente como Carlos Romero para darse baños de moral? Y diciendo otros ministros o exministros que lo que hacían los guerreros era una labor patriota. Búnkers enteros, con aire acondicionado, con refrigerios, con computadoras de última generación, con celulares. Mientras a ustedes le cuestan los megas para navegar o para hacer estudiar a sus hijos, mientras a nosotros nos cuestan los megas para subir, o el internet para subir nuestros programas, resulta que ellos con sus impuestos se dedicaban a aplaudir a sus jefes o a denigrar al que pensara diferente, a denunciar cuentas del que pensara diferente e hiciera críticas al gobierno. Esa es también la triste realidad en la que vivimos. Y lo peor, que ahora entre infames se quieren lavar la cara. Y hay mucha gente cómplice que está haciendo que en su sensacionalismo se lave la cara de los antiguos ministros del régimen de Evo Morales. Y así no funciona tampoco. Hay más de una manera de ser infames. Y hay más de un bando de seres malos. Y eso es lo que muchos no quieren ver. Y el ejemplo de los guerreros digitales desactivados por Meta es solamente una partecita de todo lo que hay. Hace unos minutos mencionaba el asunto del despilfarro. Y por supuesto eso está relacionado a la cuestión económica. La incertidumbre que se vive hoy en las calles, en las casas, es cada vez más notoria. El día lunes conversábamos en un podcast de Una Mirada Liberal, junto con un amigo, Hello Wire, y el profesor Marco Antonio del Río, un gran economista. Pueden encontrarla en las redes sociales de Estudiantes por la Libertad Bolivia. La forma en la que esta desesperación por dólares, por oro, todas estas medidas económicas que buscan, al parecer, parchar la inminente crisis, ya están acá. Y sobre todo conversábamos en ciertas semejanzas de este tiempo con otras cosas que ya vivió Bolivia, como la hiperinflación de los 80, o inclusive algo menos conocido, y nos comentaba muy acertadamente el profesor Marco Antonio del Río, la inflación de los 50, porque la Revolución Nacional también produjo inflación. Aquí podemos encontrar una constante que vale la pena ver. Todos estos procesos populistas, todos estos procesos de demagogia, tarde o temprano terminan generando inflaciones. Terminan cargando el gasto público y nadie lo quiere reducir, salvo que sea una emergencia ultra necesaria, como lo que pasó en los 80, con el decreto 21.060, conocido como el 21060. Pero aquí está también el interés político, la mentira de no asumir la gravedad de la situación, e inclusive mandar a ministros o a miembros de la ASFI en sus comunicados para amenazar a la gente, diciendo que cualquier opinión puede generar desestabilización y hasta puede ser objeto de delito. Es esta la verdad autoritaria en la que vivimos, y la manera en la que, inclusive desde voces autorizadas académicamente, se las busca callar. La crisis es inminente. Ya otra historia será qué tan profunda es, cómo se asume, qué comportamiento tiene el Estado y qué comportamiento tiene el ciudadano. Sugiero por eso ver la conversación con Marco Antonio del Río. Les voy a dejar el link también ahí porque está muy buena. Porque las cuestiones en la incertidumbre que vivimos no se van a superar de manera fácil. Los hogares ya lo perciben, los bancos, cuando alguien quiere cambiar dólares, y no solo por especular, porque es eso lo que se dice, no, la gente quiere dólares para especular, no, hay gente que de verdad necesita para comprar cosas, para exportar, para cuestiones de salud, para viajes, y no los consigue. Y esta idea, o mejor dicho, esta realidad que veíamos en Venezuela hace unos años, o en Argentina también, resulta que no había estado tan lejos.
Y ese fantasma de la crisis de la hiperinflación no solamente no va a tocar la puerta, sino que va a entrar pateándola. Y ahí quiero ver a esos grandes iluminados economistas o a ese presidente del Estado que fue ministro de Economía de Evo Morales y que causaron todo esto que se viene, escondiéndose. Porque eso van a hacer. Van a mandar a ministros con sus decretos. O van a tratar de ver la manera de pedalear la problemática, pero no de hacerse cargo. Porque eso es lo que hacen. Y además no tienen el valor de asumir medidas reales, como achicar el Estado o el gasto público, achicar la burocracia en el nivel central, en el nivel departamental y municipal. No lo tienen, porque a ellos les importan los votos, la reelección. No le importa al ciudadano, no les importa al ciudadano, no les importa a usted. Ellos tienen otros intereses y otros apetitos. Y por su irresponsabilidad en materia económica, es que lo que se viene puede ser muy complicado. Y esto no es ser alarmista ni ser agorero. Es la simple lectura racional de la realidad. Lucio Anneo Séneca, llamado Séneca el Joven, para distinguirlo de su padre, fue un filósofo, orador, político y además asesor y consejero de emperadores en la antigua Roma. Y hoy es de quien queremos hablar, particularmente de uno de los diálogos que se contienen en esta colección. Séneca fue una figura del estoicismo en la época romana que influyó bastante en algunos pensadores de la Edad Media, incluido San Agustín. Hay muchísimo de la obra de Séneca, sobre todo en esta figura de los famosos diálogos, que siguiendo una tradición clásica griega también utilizaron los romanos para recomendar su lectura, llamado Sobre la brevedad de la vida, porque tiene una dimensión filosófica, es cierto, pero también una dimensión práctica. Primero porque vale la pena hacer siempre esta precisión: la diferencia entre lo que vivía un hombre de estos tiempos en la antigua Roma y lo que vive hoy en este siglo XXI. La esperanza de vida ha crecido mucho y por lo tanto también nuestra concepción de la vida y de nuestra filosofía. Sin embargo, hay cosas que vale la pena rescatar siempre de estos clásicos. Menciona Séneca en este ensayo sobre la brevedad de la vida: nada es menos propio de un hombre obsesionado que el vivir. De ninguna otra cosa es más difícil el aprendizaje. Los cultivadores de otras ciencias se hallan por todas partes y en gran número, pero en algunas de ellas, personas muy jóvenes parecen haberse instruido tan bien que podrían instruir sobre ellas. A vivir hay que aprender durante toda la vida. Y claro, y más allá de la prosa de Séneca, que es muy buena, uno puede ponerse a pensar en de verdad si somos conscientes como seres humanos de lo temporal, de lo irrepetible de nuestra existencia y de qué tanto nuestras obsesiones nos quitan el tiempo, nos quitan no quiero decir la paz, pero nos quitan el gusto, el placer de disfrutar nuestros días y noches. Continúa Séneca diciendo: créeme, es propio del hombre eminente y que está por encima de los extravíos humanos no dejar que le quiten nada de su tiempo, y su vida resulta larguísima precisamente porque todo cuanto se ha prolongado ha quedado enteramente libre para él. ¿Cuánto valoramos nuestro tiempo hoy? ¿Cuánto lo valoramos en nuestros trabajos, que muchas veces nos piden horas extra? ¿Cuánto lo valoramos en la burocracia, en esas colas eternas que nos quitan 4 o 5 horas para una viñeta, para un trámite? ¿Cuánto valoramos las horas perdidas en las colas en los bancos, en las colas de la gasolina, en las colas por la salud, como lo comentábamos hace rato? ¿Cuánto lo valoramos? ¿Somos realmente conscientes de la brevedad de nuestra vida, como titula Séneca? Creo que no. Sin duda la juventud, la gloriosa juventud, se encuentra lejos de estas reflexiones, porque como todos en su momento, piensa que la vida es larga y casi eterna, y se cree por encima de la concepción del tiempo.
por supuesto, ya llegado a cierta edad, sabemos que esto no es real. Y finalizo, aunque el ensayo es más largo, comentando este fragmento. Dice Séneca: en 3 etapas se divide la vida: la que ha sido, la que es y la que va a ser. De ellas, la que estamos pasando es breve, la que vamos a pasar incierta, la que hemos pasado segura. Esta es, pues, en la que la suerte ha perdido sus derechos, la que no se puede sujetar de nuevo al capricho de nadie. Dicho de una manera más coloquial, ese tiempo pasado ya fue, no lo podremos recuperar. Y de verdad, vuelvo a la pregunta, ¿somos conscientes de eso? ¿Somos conscientes de las horas perdidas? ¿Del tiempo que se nos ha ido? Hemos cumplido, o se cumple en estas semanas 3 años de las restricciones de la famosa pandemia. Y yo siempre fui muy crítico de muchas medidas. Una de ellas me parecía justificada, muchas de ellas me parecían justificadas de manera absurda, con la idea de que ya habrá tiempo después para estar con los amigos, ya habrá tiempo después de esa cena, ya habrá tiempo después de fiesta. ¿De verdad? Ese tiempo no vuelve, no retorna jamás. Y esos 2 años y medio, 2 de restricciones duras, no va a volver jamás. Porque como dice Séneca, la vida es breve. Y no siempre estamos conscientes de ello. Vale la pena entonces leer y reflexionar al respecto. Recomiendo entonces los diálogos de Séneca. Esta es una fabulosa edición Gredos de tapadura, pero los pueden encontrar en otras ediciones más sencillas también. No es tan complicado de hallar. La recomendación de la lectura hoy estaba para Séneca, uno de los grandes clásicos. Agradecerles entonces por habernos acompañado durante estos minutos. Hemos hablado un poco de la situación nacional, hemos también comentado un poco sobre libros y filosofía. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Gracias a todos por sus apoyos, por sus likes, por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.